Lo primero que sí te quiero preguntar es, hemos dicho en el cartelito de bienvenida, pensamientos y emociones, ¿sí? Entonces yo te preguntaría qué es primero, el huevo o la gallina. Pens Pensamos y luego sentimos y a raíz del elaboramos nuestro pensamiento. ¿Cómo va esto? Ten en cuenta de que, gracias a Dios, bueno, no sé si a Dios, a la ciencia o a qué, para mí, luego si surge el tema veremos que son cosas bastante parecidas. Ujú. El cerebro humano no se ha estructurado usando ideas y conceptos humanos. No lo ha hecho así, no ha sido así. La Lo ha primera hecho en la frente, utilizando ¿eh? otras cosas. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando tú rastreas qué ocurre en el cerebro y en el organismo de una persona, cuando siente o piensa, Ujú. es muy difícil separarlo. Es decir, muchas personas creen que hay áreas concretas que realizan diferentes funciones, como por ejemplo, si yo toco en un piano la nota la, Ujú. pues esa nota es un martillo que golpea una cuerda y suena un la. Sí. Muchas personas extrapolan esta forma de funcionar al cerebro humano, es decir, yo hago algo y se activa un área concreta, pero esto no funciona así. Entonces, hoy en día nos estamos dando cuenta de que hablar de áreas o zonas cerebrales que llevan a cabo un pensamiento, una emoción, no es del todo correcto. O sea, es decir, la realidad no es así. Entonces, ¿qué hacemos? Construir otro modelo para poder explicar esto de una manera más precisa, de una manera más respetuosa con cómo funcionamos. Vale. Hoy en día, a donde hemos llegado es que el cerebro funciona con redes neuronales. Es decir, yo hago algo y Ujú. cada vez que hago algo vemos que hay ciertas redes que se activan, pero ya no hablamos de áreas. Vale. ¿Eh? Ya no Y, decimos este área de las emociones y este área de los pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos y sentimos se activan un montón de áreas superpuestas y hemos visto que eso no nos da nada de información y hemos dicho, señores, que por aquí no va. vale. Es muy difícil, resumiendo la idea, es muy difícil distinguir una emoción de un pensamiento cuando miras únicamente al cerebro, porque ves actividad neuronal tanto en las zonas que nosotros decimos que son de la razón, como las zonas que nosotros decimos que son de las emociones. Es decir, cuando yo razono, mi sistema límbico, que se supone Ujú. que es el sistema más antiguo, más Igual, ancestral, sí. también se activa. Y Vaya. cuando yo siento, mi corteza prefrontal, mi córtex, que es lo que nosotros asimilamos con la razón, también entra en juego. Entonces nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser muchísimo más precisos. Y simplemente esta idea nos cambia completamente el mundo que tenemos de las emociones. Porque nosotros pensamos que tenemos unas emociones básicas y que Sí. vamos respondiendo al mundo como este piano que hemos hablado, ¿no? Yo toco una tecla y suena un la. Pues a mí, mi vecino me toca una tecla porque ahora mismo está haciendo una obra y me toca un do. Y digo, hostia, que es que era obra, que es que no sé qué. Y la sensación lo experimentamos como si yo reaccionase ante un acontecimiento que es la obra del vecino. Sí. Sin embargo, no funciona así. Esta obra, por ejemplo, que está haciendo mi vecino está afectando a todo el edificio y a cada persona que vive en el edificio le está tocando una nota distinta. A mí me está tocando un do, pero es que al de arriba le está tocando un sol y al otro le está Ujú. tocando un la. Eso quiere decir que cuando yo vivo esa situación, en mi caso de tensión, por Ujú. tener ahí al lado la obra del vecino, ese caso emocional lo estoy creando yo. Es decir, mi cuerpo no responde como si fuera un resorte a una situación, sino que es mi cerebro quien crea, quien reproduce un caso emocional. Entonces, fíjate que ya hablamos de conceptos emocionales y dejamos de hablar de emociones. Este Vale, es el punto entonces donde estamos ahora. ahí para centrar es como un momento, David, un momento, que te sigo y a ver si te seguimos todos los que estamos ahí hoy contigo. Cuando hablas de este caso emocional que nos estás diciendo ahora, ¿no? Que activa, pues la obra del vecino, a mí me activará uno y al otro otro, o sea, yo igual le estrellaría el martillo contra la cabeza y otro igual está que no le importa, eso realmente se crea en una área que dices. Pero esto, o sea, a ver, ¿cómo te explico yo así como dices tú, con zapatillas de andar por casa? Esto sale de mí y yo no puedo cambiarlo porque yo siento lo que siento, ¿no? Se ha activado eso en mí, se activa el jolín pesado de vecino y yo eso no puedo cambiarlo. ¿En base a qué se activa eso? ¿En base a la experiencia? Mira, fíjate que el vecino no empieza su obra y la termina en un día.
sino que la obra dura un mes. Sin embargo, esa obra se está produciendo todo el tiempo, está todo el tiempo picando con el martillo en la pared, y el caso emocional que yo construyo es distinto. Fíjate que el estímulo de fuera es el mismo, pero el caso emocional que yo construyo, es decir, si yo siento hartura o siento rabia porque este vecino está haciendo la obra fuera del horario permitido, ese caso de rabia lo estoy generando yo. Es decir, no me viene dado por mi organismo, por mis genes, por mi anatomía, lo estoy generando yo. Pero Cuando empiezo a ver... inconscientemente. A mí, por ejemplo, mira, vamos a poner un caso real. A mí me pasa. Tengo unos vecinos que se han pasado el confinamiento dándome las narices con el reggaetón. O sea, estoy que odio el reggaetón y todo el día ponen la música, que es que el otro día me puse a gritar, perdí las formas como una energúmena de bajar la música, por favor. O sea, esto no he podido evitarlo, o sea, me sale de mí, me va subiendo por dentro, entonces yo esto no puedo cambiarlo. La pregunta es, ¿por qué quieres cambiarlo? O sea, ¿qué parte de ti hay que está realmente diciendo que esa actuación o eso que tú has hecho no está bien? Que no deberías ir al vecino y decirle que te molesta mucho el reggaetón. O sea, ¿por qué haces ese análisis? En este caso, en ese caso no me molesta, ¿no? O sea, no quiero cambiar esto, pero a lo mejor sí me gustaría cambiar pues el resentimiento que siento a veces o la rabia que en muchas ocasiones no me abandona, porque es molesto vivir con según qué sensaciones o sentimientos, emociones, ¿no? Entonces... Es más molesto, Gisela, al menos en mi experiencia, vivir sin ser honesto contigo mismo. Es muchísimo más honesto. Yo, por ejemplo, en muchos momentos me di cuenta de que la obra de mi vecino me molesta muchísimo. O sea, que iría ahí y literalmente le arrancaría la cabeza. Es uno de los pensamientos que mi intérprete me propone. Ir allí y le arranco la cabeza. Lo que pasa es que muchas veces, en lugar de generarme esa frustración, me generan risa. No, mira, aquí lo que ocurre es que inconscientemente siempre ponemos encima de la mesa un tema de moralidad. Te pongo un ejemplo que me pasó el otro día, ¿vale? Vamos a los ejemplos, ¿vale? Porque al final las zapatillas de andar por casa, esos que decías, son realmente los ejemplos que nuestro cerebro entiende, ¿no? No las ideas, los conceptos y estas cosas. Sí, y lo que nos puede ayudar también en situaciones prácticas, ¿no? En nuestro día a día. Totalmente. Estaba el otro día hablando con una persona acerca de, yo estoy desarrollando una investigación y en la investigación hace falta financiación. Entonces, normalmente hay personas que les gusta lo que haces y te dan la posibilidad, en forma de dinero, en forma de medios, en forma de lo que sea, de que tú puedas llevar a cabo esa investigación. En este caso, era este el contexto y yo doy un número, un presupuesto acerca de lo que necesitamos para llevar a cabo esa investigación. Pero se me olvida tener en cuenta una serie de cosas. Entonces me encuentro con que yo había dicho, necesito tantos recursos para hacer esta investigación y me doy cuenta que había tenido un fallo y que esos recursos que necesito son más y este presupuesto ya se había aprobado. Entonces me encuentro en esa tesitura de decir, hostia, ya me habían dicho sí a esta cantidad, pero yo he hecho mal la cuenta y es más cantidad. Vale. Entonces pongo encima de la mesa este tema, decir, me he equivocado, lo que necesito es esto. Y me dicen, ok, sin problemas, no hay problema. Entonces ahí en mí empieza a ocurrir una cosa muy curiosa. Se empieza a activar mi moralidad, mi buena persona. Entonces yo empiezo a sentirme mal porque esta gente con toda su buena voluntad, mira qué buena gente es, me ha aceptado también este presupuesto que es mucho mayor de lo que yo le había dicho. Entonces empiezo a sentir en mí la necesidad de compensar eso de alguna manera. O sea, que la culpa está ahí presente también. No, yo, por ejemplo, no lo viví como culpa, pero sí que veía que era una necesidad mía de hacer algo que compense, ¿no? Entonces, me pongo delante de esta persona y empiezo a mostrar esta actitud, que esta actitud puede ser la actitud, por ejemplo, que tú mostraste con el vecino a la hora de decirle de lo del reggaetón, o yo empiezo a mostrar esta actitud de compensación, esta actitud de necesito hacer algo porque siento malestar. Entonces yo empecé a verme, a darme cuenta que todo lo que estaba haciendo no tenía sentido, porque la única finalidad era tapar el malestar que yo sentía por haberme equivocado dando ese presupuesto. Entonces, cuando la otra persona y yo la vimos, nos dimos cuenta de que no era necesario ningún tipo de compensación. No lo era.
eran temas distintos. Una cosa es esto, que ellos lo volvieron a valorar y dijeron, ah, sin problemas, lo podemos hacer igual. Y otra cosa era toda esa sensación de necesidad de compensar que yo tuve que vivir. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que no solo tuve que vivir esa situación de necesidad, tuve que vivir todas las situaciones de necesidad anteriores que yo llevaba conmigo. Cuando yo vivo esa situación con mi vecino, lo que empiezo realmente a experimentar son todas esas situaciones anteriores con todos los vecinos que yo, por ser buena persona, no he querido vivir, no he querido afrontar, no he querido decidir realmente si usaron esos pensamientos. He tratado de gestionar esa emoción, porque es que con esta emoción de malestar la verdad es que no se vive muy bien. Entonces, es un todo o nada. Y cualquier oportunidad que tienes con el vecino o que tienes en el próximo negocio, tienes la posibilidad realmente de vivir todos esos malestares. Pero si yo quiero gestionar mi malestar, no lo voy a vivir. Entonces ahí es el punto. Seguimos queriendo tratar de gestionar nuestras emociones en lugar de sentirlas. Sí. Pero, A mí esta pero palabra... porque... Didi. No. No, que esta palabra gestionar me ha hecho mucha gracia porque dentro del ámbito terapéutico, ¿no?, en el que me muevo, o sea, es una palabra que cada vez me chirría más, ¿no? El hecho de gestionar, trabajar, todas estas cosas que se me hacen tan pesadas a la mente que es al final, coño, las emociones las sientes y punto, y ya está, incómodas, no incómodas, pero hay que entrar ahí, hay que mojarse, ¿no? Yo tenía una profe de yoga que siempre decía que cuando tú te metes en el mar y viene una ola, si te quedas en la superficie se te va a tragar, pero como tú te metas dentro del agua, la ola te pasa por encima, ¿no? Y un poco el símil de la emoción igual, métete, mójate, imprégnate de esa emoción y ya, pum, la traspasas, ¿no? Así es, lo que pasa es que cuando yo estoy poniendo en marcha en mi vida acciones para no sentir eso que estoy sintiendo porque es incómodo, entonces ahí no lo puedo vivir. O sea, o estás actuando o estás sintiendo, pensando. Pero no puedes hacer las dos cosas a la vez, porque fíjate que cuando actúas la atención va afuera y cuando sientes, piensas, la atención va adentro. Entonces, es bonito ver el proceso como cuando tú realmente inicias esa acción para poderle decir al vecino o al inversor algo que realmente anestesie un poco tu malestar, cuando lo haces, realmente te das cuenta que normalmente no llega a buen puerto. Porque normalmente no cambia nada la situación. A lo mejor él puede realmente parar el reggaetón, pero tu sistema de pensamiento depende de cuando tu vecino vuelva otra vez a poner el reggaetón. Mi sistema de pensamiento depende de cuando yo me vuelva a comportar como una mala persona porque me he equivocado haciendo un presupuesto. ¿Entiendes? Son situaciones, al final decimos, las situaciones se repiten. No, lo que se repite es tu forma de afrontarlas. Eso es lo único que se repite. Las situaciones, si nosotros las mirásemos con las gafas, con los prismáticos de la vida, siempre son completamente únicas. Sus características físicas, la presión ambiental de este momento, la temperatura, la cantidad de oxígeno, o sea, todo es completamente único. Pero si yo lo vivo y lo reduzco a lo mismo, no me puedo luego extrañar de que la situación siempre sea lo mismo. Las situaciones no se repiten. Esta idea que tenemos así un poco, bueno, onírica, de que, bueno, la situación viene a mí, no. Es que tú estás convirtiendo esa situación exactamente en lo mismo. Entonces tu cerebro, con esta idea siempre de mantener la coherencia, trata de darle sentido. Entonces dices, ¿vivimos en un círculo? No. Vivimos en un momento que tiene infinitas posibilidades y que nosotros limitamos todo el tiempo a lo mismo. Por eso tenemos esa sensación circular, pero nada en tu vida es circular. Puede ser, David, que para así profundizar un poco más o darlo a entender un poco más, que nuestro cerebro tiene, yo me lo imagino como secciones, ¿no? Como porciones pequeñitas y depende, tú dices infinidad de situaciones, pero yo igual tengo 5 porciones diseñadas en mi cerebro, ¿no? Y ante las situaciones más similares saco la manera de comportarme o la manera de solventarlas, saco, pum, ese quesito, ¿no? Y todas... O las que más similares las voy a solucionar así, otras así. ¿Sabes? Como si hubiera pequeños grupitos en mi cerebro estructurados que de alguna manera, si yo no tomo conciencia, no me permiten abrirme a lo que es cada situación propia, única y exclusiva, como tú dices, ¿no? ¿Vendría a ser eso? Así es como lo percibes, pero no es como ocurre. Vale. Percibimos todas las situaciones, las encasillamos en pequeños quesitos, ¿no? Es como si estuviéramos jugando al trivial y tuviésemos que poner cada una de las preguntas en una temática. Así es como percibimos, pero no es así como funcionamos.
Si tú miras el cerebro de lejos mientras está funcionando, sí que te dará esa sensación. Te dará la sensación de que funciona por áreas, por porciones. Pero si tú lo miras de cerca, el mundo es completamente distinto. ¿Qué ocurre de cerca? Cuando yo, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, ahora el ejemplo tuyo del reggaetón. Cuando tú estás escuchando el reggaetón porque el vecino, porque vives en un sitio maravilloso, idílico, donde has ido, por ejemplo, para buscar la calma y el silencio, y de repente Sí, tienes un vecino que te sí, pone la canción de reggaetón del verano, justo eso. pues cuando ocurre eso, tú tienes la sensación, tú lo percibes como ya está otra vez. Y tú percibes esa sensación como si fuera la misma de siempre. Pero si tú lo miras eso desde cerca, con un aparato de resonancia magnética, con muchos Tesla, es decir, con mucha precisión y con un equipo bueno, te das cuenta de que a nivel de los microcircuitos, es decir, mirando las neuronas con una lupa, no ocurre lo mismo de siempre. Se activan circuitos neuronales distintos, aunque lo que tú estés sintiendo tú lo percibas como rabia. Tú lo conceptualizas, es decir, le pones el quesito de la rabia, pero esa sensación que tú estás sintiendo es única, aunque la percibas igual que todas las anteriores. La percibes igual por una cosa, por el ahorro energético. Tú percibes esa situación igual porque para ti percibir no es muy importante y ponerle el quesito rabia te hace ahorrar muchísima energía. Pero cuando lo miras de cerca, ese caso de rabia para ti es completamente único. Y eso es lo que no entendemos las personas hoy en día, porque confundimos la percepción con cómo funcionamos. Si tú empiezas a poner atención en lo que percibes, lo que ocurre es que la percepción empieza a abrirse y empiezas a darte cuenta realmente de que esa reducción, ese resumen que tu cerebro hace para ahorrar energía, realmente se puede abrir, puede resumir menos y puedes empezar a tomar conciencia de las cosas en más detalle que están ocurriendo ahí. Entonces empiezas a darte cuenta de que aquello que estás sintiendo es único, de que nunca habías sentido una rabia de esa manera. ¿Qué ocurre cuando estás viviendo la situación con tu vecino del reggaetón de esta manera? Que al estar la atención puesta hacia adentro, estás utilizando esa situación para descubrir en más detalle cómo funcionan en este caso tus microcircuitos o cómo funcionan tus emociones, en lugar de tratar de solucionar tu angustia haciendo que el vecino quite la música. Son dos formas de vivir la misma situación. No digo que esté bien y que haya que vivir todas las situaciones de una manera u otra, simplemente te digo que tienes dos opciones. O gritar como una energúmena, o Claro, observar la rabia que tengo dentro, o qué es lo que me provoca esta situación, ¿no? o descubrir, por ejemplo, que esa rabia la estás sintiendo de una manera completamente única. O sea, es decir, que nunca habías sentido esa rabia de esa manera y que tú la estás metiendo en el quesito de la rabia, pero lo podías meter en cualquier otro quesito. Entonces empiezas a darte cuenta de que vives conceptos emocionales, no emociones. Vivimos conceptos emocionales que recreamos en cada momento y los recreamos en base a muchas cosas. No es lo mismo que te ponga reggaetón, no vas a sentir lo mismo que te ponga reggaetón tu vecino que te ponga reggaetón la persona de la que te acabas de enamorar. ¿Te va a doler? Sí, porque el reggaetón duele en sí mismo, pero no Pero vas a no va a ser sentir lo lo mismo. mismo. Claro, es porque tú en la misma situación estás recreando un concepto emocional distinto. La variabilidad, que es lo que se llama en neurociencia granularidad emocional, es Sí. decir, la capacidad de yo sentir en la misma situación muchas emociones, es algo a lo que estamos tendiendo a ir. Es muy importante que yo tenga muchos recursos, mucha granularidad emocional para poderme poner en la piel de muchas personas, para poder vivir mi situación de muchas formas. Pero bueno, esto es un concepto muy nuevo que poco a poco, si te fijas, la gente ya no está hablando de gestionar emociones. El otro día me pasó una cosa curiosa, me invitaron a un evento y de este evento que reúnen a un montón de gente y hablan sobre un montón de temas, ¿no? Y bueno, no suelo tener mucho tiempo para mirar con pues, quién más viene al evento y todo este tipo de cosas, pero encontré los 5 minutos, miré y dije, hostia, habían un montón de ponencias que era cómo gestionar tus emociones para alcanzar la paz, cómo Uf, gestionar tus emociones para no uf, sé qué del trabajo. qué Y pereza. yo había mandado como título algo así como ¿por qué sentir tus emociones en lugar de gestionarlas? Entonces, era como el bicho raro, porque me pidieron que hablara de Total. emociones y yo veía que estaba todo enfocado a gestionarlas y claro, yo iba a hablar justo del opuesto, o sea, de decir, deja de complicarte la vida Sí, y sí. empieza a funcionar de una manera coherente con cómo funcionas. Es muy Bueno, ha tenido un pesado. montón de visitas. Es muy pesado, eso es muy pesar de gestionar, o sea, es como suficiente trabajo tenemos como para tener que gestionar lo que sentimos, o sea, me parece una pesadilla total.
Hablando de emociones, David, y de estos circuitos y tal, hay una cosa que justo no hace mucho publiqué yo y he tenido varias consultas sobre ello, ¿no? De incluso una chica que me decía, hablar de esto, de lo que le llamo yo el moco emocional, ¿no? El moco emocional es aquella emoción que disfrazas porque no quieres sentirla y con las mejores intenciones de quitarte el moco de encima, lo que haces es llevarlo enganchado todo el día. ¿Sí? Vendría a ser lo que tú hablas, y hablas mucho y muy bien de ello, de negociar, ¿no? Con el miedo y la confianza, que son las mismas, utilizan las mismas redes neuronales. Un poco, háblanos de esto. O sea, ¿qué hacemos con el moco emocional? Con aquello que queremos disfrazar y no nos sacamos de encima. Mira, o te lo quitas de encima o lo vives. Digamos que es un poco la misma dualidad que encontramos en el miedo y la confianza, ¿no? Es decir, los seres humanos tratamos durante un montón de tiempo de disfrazar el miedo de confianza y de vivir así la vida, teniendo la esperanza de que realmente ocurra algo distinto y no nos damos cuenta de que no ocurre nada distinto. De Está que por aquello de mucho no que... tengo miedo, no tengo miedo, yo no tengo miedo, Ah, yo confío, una yo mierda, estás confío, cagado. sí, claro, sí, sí. Yo confío en que, bueno, si hago este directo a la gente le va a gustar mucho, o que si hago este directo voy a encontrar pareja, o que si hago cualquier cosa, ¿no? Fíjate que es esa negociación constante de la que hablamos. ¿Cómo sabes tú si estás confiando en la vida o tienes miedo? ¿Le estás pidiendo algo a la vida? Yo voy a hablar con este vecino para quitarme este malestar. Yo voy a emprender esta acción porque como me he equivocado quiero dejar de sentirme mala persona. Esa negociación, ese pedirle a la vida, te está mostrando simplemente que tienes miedo. Tienes miedo de que una situación se mantenga en el tiempo. Y las situaciones no se pueden mantener en el tiempo. O las mantienes tú o ellas no se mantienen. Aquí hay Oh, esto un me concepto muy encanta bonito. esto. Esto me encanta, David, me encanta, porque vivimos creyendo que las situaciones se dilatan en el tiempo, que son las situaciones, que no somos nosotros. No tienen la capacidad. Y haciendo eso nos convertimos realmente en elementos pasivos de nuestra vida. Mm. Cuando realmente le damos todo el poder a la situación, nos sentimos pequeñitos, nos sentimos perdidos. Pero ni la situación puede recibir ese poder, ni una situación puede cortarse y pegarse en el tiempo. Esto a nivel neuronal es muy claro. Mm. Cómo funciona el cerebro es en pequeñas ventanas de tiempo de 3 segundos. O sea, es decir, nosotros oímos, vemos, escuchamos, queremos, odiamos al vecino, nos sentimos malas personas en pequeñas ventanas de 3 segundos. ¿Solo 3 segundos? Solo 3 segundos. O sea, es decir, yo cojo la información de esos 3 segundos y Mm. con eso mi sistema nervioso genera una percepción de la realidad. Pero a los otros 3 segundos vuelve a recoger esa información otra vez y me vuelve a generar otra ventana. Y así, sumando, integrando estas pequeñas ventanas de 3 segundos, es como nosotros percibimos lo que llaman el presente, lo que llaman la realidad. Son como un pequeño tren que tiene vagones de 3 segundos. Mm. Esto significa que cada 3 segundos tú tienes la posibilidad de transformar tu vida. Tú tienes la posibilidad de revolucionar el mundo que percibes. Eso ocurre cada 3 segundos. ¿Y ¿Pero por qué qué no lo ocurre? hacemos? Porque si tú vas cortando y pegando en el tiempo esta sensación, no vas a ver que cada 3 segundos tienes esa oportunidad, porque vas a ver que es esa situación la que se sostiene, la que se mantiene en el tiempo. Pero una situación no se puede mantener en el tiempo, solo se puede mantener en el tiempo una percepción. Y no lo hacemos principalmente, Gisela, porque no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, porque hemos puesto todo en nuestra percepción, porque nos pensamos que el mundo es como lo percibimos, y además es como lo percibo yo, no como lo percibes tú. Ujú. Entonces paso a poner todas mis energías y todo mi potencial en sostener mi mundo frente al tuyo. Y al hacer eso, lo único que voy haciendo es replicando en ventanas de 3 segundos todo mi mundo. Por eso me cuesta tanto cambiar. Y perpetuando aquella emoción o aquella situación, el moco, que llevamos enganchado y no sabemos desengancharnos de encima. Es tan fácil, David, porque si parece fácil, pero nos cuesta mucho. O sea, cuando hay un sentir emocional, hay una rabia súper fuerte, hay una situación que vivimos como una injusticia, cuesta mucho o tengo la percepción de que cuesta mucho quitársela de encima. O sea, son 3 segundos. Podríamos en 3 segundos cambiarla. ¿Por qué no lo hacemos? Mira, ¿sabes cómo se perpetúa esa sensación de una ventana de 3 segundos a otra Mm. ventana de 3 segundos? Con ese tipo de pensamientos.
cuando usamos los pensamientos cuesta mucho, acabo de pegar sin darme cuenta esa misma sensación en la siguiente ventana de 3 Qué segundos. bueno. Vale. Entonces, por eso yo siempre hago tanto hincapié en, primero, darnos cuenta de que nuestros pensamientos son una propuesta, porque si empezamos a vivirlos como hecho, automáticamente voy a copiar en la siguiente ventana de 3 segundos la misma sensación. Por eso siempre el paso 1 para quitarme el moco es darme cuenta de que aquello que mi cerebro piensa es solo una propuesta. Esa idea genera libertad, te genera la libertad de poder usarla o no. Esa libertad te da la posibilidad de volver a replicar en el siguiente vagón, en la siguiente ventana de 3 segundos, una misma emoción o no. ¿Cómo? Dejando de usar ese pensamiento. ¿Qué ocurre? Si yo empiezo a asumir que el pensamiento esto es muy difícil, es un hecho, voy a seguir copiando, cortando y pegando, cortando y pegando, cortando y pegando esa emoción a lo largo del tiempo y me voy a creer que esa emoción es real. Por lo tanto, por eso lo voy a ver complicado. Pero en cuanto me di cuenta de que es solo un pensamiento, una propuesta neuronal, de que esta idea, esto es real, es solo una propuesta neuronal, empiezo a ver los vagones de 3 segundos. Cuando empiezo a ver los vagones de 3 segundos, puedo subirme a ellos. Pero antes no los veía porque es como que pasaba muy rápido. Cuando tú vas cortando, pegando a raíz de ese pensamiento una emoción en el siguiente vagón, es como si los vieras pasar tan rápido, que vieras una línea continua, que no ves el vagón. Sin embargo, cuando empiezas a darte cuenta de que solo es una propuesta neuronal, empiezas a ver los vagones. Entonces te puedes subir o bajar de él. Mira, yo te digo todos los que nos estén escuchando, muchos de ellos habrán leído tu libro ya, el primero, que ya tienes el segundo, el libro que tu cerebro no quiere leer. Y yo te digo, David, que hubo un antes y un después. Y desde aquí invito a todo el mundo que nos esté escuchando hoy que lo lea, porque eso mismo que estás contando, os juro que abrió la puerta de mi mente y de mis neuronas y de mi vida. O sea, en un momento en que un pensamiento se estaba repitiendo y no me gustaba, el hecho de tomar conciencia y decir, soy libre de usarlo o no usarlo. En estos momentos puedo tirarlo y pensar otra cosa. Ese momento te da la vida. Pero la vida total, hay un cambio en ti, como eso lo emplees en el día a día y lo entrenes, que forme parte de tu cotidianidad, te cambia la vida, te cambia directamente, es una Te bajas maravilla. del vagón, te bajaste del vagón. No sé si se está viendo, pero me he puesto completamente rojo con tu comentario. Te lo agradezco muchísimo. No, no se te ve. Te juro, Pues David, o sí. sea, es como... Yo iba leyendo el libro y era como... Es que es impresionante, impresionante para los pepito grillos, que yo formo parte o formaba parte de esos pepito grillos, ¿no? De ti, 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 ti. Es una maravilla, es libertad en estado puro. Para mí fue igual, ¿eh? O sea, yo no escribí el libro porque supiera todo eso que escribí. Es completamente mentira. Yo lo fui descubriendo y me tomé el tiempo de escribirlo. Es muy distinto. Cada cosa que yo escribí ahí no la sabía. O sea, no la sabía. La estaba descubriendo Wow. justo ahí. Por eso tiene valor. De hecho, yo si lo leyese ahora, yo no sé si ese libro tendría valor para mí. Pero para el David que estaba delante de él, igual que una persona lo puede coger y ponerse delante de él Uh-huh. ahora, sí lo tenía. Lo tenía y mucho. Y de hecho, para mí, un libro, una empresa, un Uh-huh. proyecto, una relación que no se viva así, ni es un libro, ni es una empresa, ni realmente es una relación. Te cambia la vida total. Y al hilo de esto, que creo que puede ayudar mucho a quien nos esté escuchando también, de decir, yo quiero emplearlo, ¿no? Tú nos propones que el hecho de este pensamiento que puedes usar o puedes tirar, sabrás distinguir si te lo quedas o no te lo quedas en función de lo que sientas, ¿no? Porque alguien a lo mejor se está preguntando ahora, bueno, ¿y cómo sé si ese pensamiento lo uso o no lo uso, ¿no? ¿Qué hago? Bajarlo al cuerpo, ¿sí? Sí, así es. Hago mucho hincapié en esto, Gisela, porque me doy cuenta de que es necesario. Las personas tendemos a vivir una aventura mental sin vivir las cosas. O sea, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos preguntas acerca de este procedimiento, es porque todavía no hemos asumido que lo que realmente estamos pensando es una propuesta neuronal. Realmente nos seguimos pensando que el siguiente pensamiento que vamos a tener va a tener razón. Por eso yo quiero saber cómo hacer o por eso yo quiero que tú me digas cómo para no vivirlo. Vale. Si yo hago eso, eso es síntoma de que todavía no he asumido que lo que pienso es solo una posibilidad. Porque estoy Uh-huh. buscando la verdad o la mentira en lo que tú me vas a decir.
Cuando yo tengo esta actitud de escrutinio hacia lo que tú me dices, cuando yo estoy intentando sacar verdad o mentira, es porque todavía realmente no he asumido que mi pensamiento es solo una propuesta. Cuando yo asumo que mi pensamiento es solo una propuesta, estoy asumiendo que por lo tanto el tuyo también lo es. Y ahí nace el respeto. Solo cuando yo asumo 100% que aquello que estoy pensando en este momento solo es una propuesta neuronal, que sí, que mi cerebro propone en base a una serie de cosas, sí está muy bien, si yo llevo años investigando eso y todavía no sé muy bien cómo funciona, pero cuando yo lo llevo a mi día a día y realmente lo asumo, entonces voy a poder asumir que en tu cerebro está pasando algo similar. Y cuando yo asumo eso, lo que tú me dices deja de dolerme. Deja de dolerme. O sea, dejo de tomarme lo que tú me dices como algo personal. Dejo de sentirme mala persona. Realmente el botón que pulsas y te abre la posibilidad de liberarte de eso está en ti mismo. Es tu propio pensamiento, no es el del otro. Llevamos todo el tiempo intentando que el otro nos diga cosas que son acordes con quien yo soy, con la buena persona, obviamente, que yo soy. Porque yo no soy de esas malas personas que se equivocan haciendo presupuestos, que primero te dicen 1000 y luego te dicen 2000. Yo no soy de esas. Entonces, cuando me despisto porque estoy cansado o porque estoy poniendo la atención en otra cosa y realmente me tomo ese pensamiento como un hecho, paso a defenderlo, paso a defender la buena persona que yo soy. Y cuando paso a defender la buena persona que yo soy, acabo de convertir ese pensamiento en un hecho. Entonces empezaré a sufrir la situación. ¿Cómo la revierto? Volviendo al principio, realmente dándome cuenta que lo que piense, por muy verdad que parezca, por muy mentira que parezca, por muy molón que parezca, por muy a la moda que parezca, sigue siendo una propuesta. Entonces ahí es donde entro en el mundo que tú estabas poniendo encima de la mesa, que es el mundo que yo llamo el mundo de la utilidad. Es decir, me importa un pimiento. Si lo que yo pienso, lo que tú piensas es verdad o es mentira, y empiezo realmente a centrarme en si lo que me propone mi cerebro para vivir este momento contigo es útil o no. ¿Y cómo sé si es útil o no? Tú has dado la clave, atendiendo a lo que siento. Si yo realmente me he dado cuenta de que las emociones están para ser sentidas y en lugar de gestionarlas, es decir, de ponerme un cuchillo en la boca y pelearme con ellas como si fuera Rambo, empiezo realmente a sentirlas, empezaría a descubrir de que hay una conexión entre lo que pienso y lo que siento. Y esa conexión es de utilidad. Lo que yo siento me está hablando acerca de la utilidad de lo que pienso y empiezo a darme cuenta de que nunca había visto la vida de esa manera. Nunca he vivido la vida con la posibilidad de que aquello que yo siento me esté hablando acerca de la utilidad de lo que pienso. Por lo tanto, no lo puedo predecir, solo lo puedo vivir. No puedo buscar un argumento racional que me diga si eso realmente me va a funcionar bien o no antes de vivirlo, porque no tengo un registro histórico para eso. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Creárnoslo. Voy a preguntarle a David a ver qué tal le ha ido, me voy a generar un registro a partir de lo que él me dice y me busco una excusa para no vivirlo. Ostras, qué guay. Entonces quizá te des cuenta de que la vida, entonces luego vas diciendo por ahí de que la vida es un círculo que se repite. No, lo que se repite es nuestra actitud ante la vida. Si yo en lugar de querer que David me diga cómo va a ser, a partir de eso generarme una idea, un recuerdo y buscarme eso como excusa para no vivirlo, realmente me atrevo a ver si lo que está diciendo este loco de amarillo para mí en mi vida tiene sentido, si yo realmente hago eso, estaré haciendo un gesto que no he hecho en años, que no he hecho casi nunca. Esos gestos que hacemos es cuando la gente decimos, guau, es que en 1998 en mi vida hubo un cambio. No, tú decidiste dejar de percibir la vida del mismo modo. Este cambio está cada 3 segundos. 3 segundos. Y convierte cada instante presente en un instante glorioso, ¿no? Y destierra algo bueno, que a lo que estamos acostumbrados o con lo que hemos crecido, ¿no? Que es el juicio, ¿vale? Lo enjuiciamos todo y luego el mundo de las creencias, que tiene... Es muy el mundo de las creencias. O sea que, de hecho, la propuesta que tú nos haces, ¿no? Que es que, bueno, pasas a sentirla, no es una propuesta que propone pasar a sentir la vida, pasar a vivirla en lugar de gestionarla o enjuiciarla, ¿no? Nos da un cambio totalmente brutal. Lo da, y fíjate, claro, esto te hace ser asquerosamente honesto, porque... Y coherente. Coherente, pero coherente con tu forma de funcionar, no con una moralidad, no con una buena persona, que eso es lo que te libera. Cuando yo, por ejemplo, te estoy diciendo de que aquello que siento me habla acerca de la utilidad de lo que piensa,
yo soy totalmente consciente de que eso es una propuesta neuronal. Yo soy totalmente consciente de que lo es. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo estoy comprobando en este momento a tiempo real si esa propuesta neuronal para mí es útil, porque puede no serlo. Si yo olvido eso y empiezo a convertir, no, esto que siento me habla acerca de la utilidad de lo que pienso en un hecho, pasaré a sufrirlo, porque no podré liberarme de ello, porque la vida será así, esto que siento está relacionado con lo que pienso y volveré a ver la vida de manera circular. Se trata de ser asquerosamente honesto. No hay ningún pensamiento que esté diseñado para ser verdad. No lo hay. A lo sumo está diseñado para ser útil en el instante, en el momento en el que tu cerebro lo creó. Y eso no lo entendemos. Seguimos buscando pensamientos verdad a través de la investigación, a través de nuestro nuevo día a día, a través de las relaciones, a través de un post de Instagram, a través de lo que sea. Porque realmente nos hace sentir muy solos el hecho de que no haya algo, no haya ninguna verdad que se va a sostener en el tiempo. Guau, pero eso duele, David, eso nos duele, porque es como desmontar toda la estructura en la que nos sostenemos hasta ahora, ¿no? El porque yo soy así, porque yo lo digo, porque yo pienso, porque yo creo. Y esto hace ras y lo Así rompe es, todo y es pero al como, mismo tiempo, Gisela, todo el mundo está deseando que eso se hacerlo. rompa. Sí, Claro, sí. todo el mundo, o sea, todo el mundo estamos deseando eso. Sin Mm. embargo, no nos atrevemos a hacerlo porque Es una replicamos todo liberación. el tiempo una sensación en el tiempo. Fíjate de que Mm. yo lo único que estoy haciendo todo el tiempo es de estas propuestas neuronales que me está haciendo mi mente, porque lo que yo digo no es más útil que Mm. lo que tú dices. Esta Mm. propuesta ni es más verdad que lo que tú dices. Mm. Simplemente ver en cada momento si esto para mí ahora es útil. Y si no lo es, a la mierda. Perdón por el taco. Sí, sí, Fuera. sí, sí. No pasa nada. Si para mí mira, imagínate que yo estoy súper cansado, súper saturado Mm. porque llevo un día de trabajo que todo ha salido mal, Mm. todo ha salido al revés de como yo inconscientemente habría organizado. Ajá. Entonces, eso empieza a ocurrir y eso lo único que hace es, yo empiezo a friccionar, empiezo a ver mis ideas y a las 5 de la tarde estoy agotado. Estoy hecho polvo. Entonces, si a mí a las 5 de la tarde, por ejemplo, mi intérprete me propone el Mm. pensamiento, no, bueno, esto que estás sintiendo tiene la utilidad de lo que piensas, y yo estoy tan sumamente agotado que he perdido mi atención, ese Mm. pensamiento para mí no es útil. Lo puedo sentir, o sea, ese pensamiento para mí es un pensamiento en ese momento estresante. El Ujú. pensamiento, esto que sientes habla acerca de la utilidad de lo que piensas, en ese momento es estresante. Necesito dormir, necesito descansar. Ajá. Entonces, fíjate como un pensamiento que aparentemente es muy verdad, hostia, mira qué bonito esto que dice David, de que esto que Ujú. siente habla acerca de la utilidad de lo que piensa. Hay momentos en mi vida en los que ese pensamiento no es útil. ¿Tienes la honestidad de reconocerlo? Es solo eso, porque Mm. muy pocas personas están dispuestas a funcionar sin esa garantía. Yo necesito como mínimo un pensamiento al que aferrarme. No lo necesitas. Eso es de nuevo un pensamiento que si lo sientes es un pensamiento completamente inútil. El Claro. pensamiento yo necesito un pensamiento al que aferrarme, si tú lo sientes, si te tomas esos 3 segundos que no necesitas más, puedes sentir que es un pensamiento completamente inútil. No lo sabes realmente si necesitas un pensamiento o no. O sea, es decir, la prueba, el hecho de que hasta este momento siempre hayas creído necesitar un pensamiento al que sostenerse, eso no es prueba para que lo necesites ahora. No lo es. ¿Y cómo sé si lo necesito ahora? Testeando la utilidad de ese pensamiento. ¿Y cómo lo testeo? Dejando de gestionar mis emociones y empezando a sentir las emociones, las sensaciones que me genera ese pensamiento. Es que no hay otra manera. No. No puedo verlo de otra manera, porque las herramientas que tengo para verme es lo que siento. En cambio, si yo lo uso para otro fin, viene el lío. Es como si yo usase mi memoria para dirigir una vida. Un recuerdo no está diseñado para dirigir una vida, está diseñado para ahorrar energía. Entonces, si yo tomo mis decisiones ahora en base a lo que tú me hiciste la última vez que me entrevistaste, aquí no va a ocurrir nada nuevo. Yo voy a estar peleándome todo el rato con un recuerdo y tú seguramente estarás peleándote de nuevo con otro recuerdo. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Estamos perdiendo el tiempo. Los seres Pero humanos estamos perdiendo el lo tiempo. estamos perdiendo total porque vivimos en base a eso, en base al recuerdo, en base al juicio y lo que estabas diciendo también me viene el que el ser sumamente coherente y honesto con uno mismo y pues esto, ¿no? Vivir desde el punto que no hay un pensamiento que se sostenga, eso elimina a todas las víctimas del mundo mundial, o sea, se acabó el victimismo y eso también Totalmente. duele, también Mucho. duele, hay que estar
preparado y hay que ser honesto y yo creo que todos nos morimos de ganas, como has dicho, ¿no? Y por ello estamos aquí también para romper y destruir todo esto, ¿no? Y ser al final ya libres, total, libres de acto, de pensamiento y pasemos a sentir, ¿no? Nos estamos ahogando todo el día en gestionar, en calcular, en trabajar. Trabaja tus emociones, gestiona tus emociones y venga cursos para gestionar. ¿Sabes? Como siente, es tan sencillo, tan útil y tan fácil que nos resulta complicado porque es demasiado fácil, ¿no? No, te entiendo. Yo al menos comparto ese pensamiento, lo he tenido muchas veces. Hay otra cosa que me pasa a mí mucho porque que también veo que para las personas que me rodean a veces es doloroso, incluso para mí, porque me ponen situaciones nuevas que no sé vivir y estas situaciones que nunca has vivido siempre tienen ese puntillo de acción, ¿no? De, ¿esto cómo será? Y son las discusiones. Por ejemplo, cuando alguien me viene o me escribe o en un evento o me dice, oye, esto que pusiste en la página 37 del libro, de que, no sé, me lo invento, las neuronas espejo están conectadas con este sistema, no sé qué, y él espera una discusión, ¿no? Una argumentación. Y claro, tú en ese momento que sabes cómo funciona tu mente y tu organismo, tu cerebro empieza a proponerte pensamientos y ves que para ti eso no es útil, o sea, que realmente esa situación no tiene ningún sentido, que tal vez sí lo tenga para él, pero no la está teniendo para mí, ahí te das cuenta de que para ti no hay discusión, porque yo no tengo la necesidad de defender nada de lo que dije directamente, ni me acuerdo lo que dije. O sea, yo tengo una memoria malísima. Conforme más estoy poniendo mi atención en la utilidad de las cosas, en las cosas que siento, menos pongo mi atención en lo que pienso. Por lo tanto, menos se pega a mi memoria. Entonces, cada vez tengo peor memoria, me cuesta más recordar ciertas cosas, a no ser que empiece realmente a prestarle una atención sostenida, una concentración, esa información pase realmente un tiempo duradero en mis ganglios basales y entonces eso sea candidato a mi memoria a largo plazo, al hipocampo. Pero es que eso cada vez lo hago menos. Porque antes vivía con la atención puesta en los conceptos, en las cosas que pensaba, en lo que pensaba de ti, y ahora no todo el tiempo estoy haciendo eso. Atiendo muchísimo tiempo a lo que siento. Entonces, cuando yo le quito atención a lo que pienso, la probabilidad de que se convierta en un recuerdo disminuye. Por eso también la probabilidad de que mi cerebro me lo proponga en una situación de vida similar también disminuye. Entonces, claro, cuando me viene una persona buscando una discusión sana, o sea, una discusión de, bueno, vamos a discutir intelectualmente esto, veo que para mí eso no significa absolutamente nada, ¿no? Y es una cosa que muchas veces me pone realmente en unas, que no sé cómo vivir esa situación, porque ¿cómo le explicas tú a alguien de que puede ser de que para mí en ese momento eso fuese útil, tuviera todo el sentido del mundo, pero que es que ahora me importa tres pepinos? Ay, eso que estás diciendo pasa a que cada vez aprendamos más a vivir y no a pensar. David, quedan 10 minutitos, 12 minutos antes de que nos echen de ahí. Se han pasado ya casi 50 minutos del tirón. Abro comentarios y a ver si alguien quiere preguntar alguna cosita, ¿sí? Perfecto. Activo comentarios, venga. A ver si alguien está ahí, quiere preguntar alguna cosa sobre lo que hemos estado hablando. Estos deben ser del principio, vamos a ver, se han quedado ahí. Bueno, pues lo que estabas diciendo ahora, David, nos abre la posibilidad total a vivir, ¿no? Y a vivir el instante presente. En el momento en que no pensamos y pasamos a sentir, a ver qué dice, ¿cómo se crean las emociones? Bueno, ¿cómo es primero sentir o pensar? Lo hemos hablado, me leí el libro y a mí también me cambió la manera de pensar. ¿Vale? Por favor, ¿podéis guardar el directo? Sí, guardaré el directo en el perfil 24 horas, pero si puedo, porque me han pasado una aplicación, lo subiré a YouTube también. Mola. A cabo, se sostienen en base a imágenes mentales. ¿Cómo esto? David, vivimos una vida... Uf. Tienes dos días... Vale, ¿y qué pasa con las emociones que se activan tan rápidas que no sabes de qué pensamientos surgen? Ups. Eso, David, para ti. Sí, hay dos circuitos. Mira, aproximadamente del 97 al 99% de las emociones que sentimos no se activan así. O sea, es decir, yo voy cruzando la carretera, voy con el móvil
y de repente me encuentro encima de un coche y vamos, la reacción que tiene mi cuerpo es una respuesta lucha-huida total, que lo que primero hace es salto y luego veo a la serpiente, que es lo que se suele decir. No sé si conoces este caso que se estudia mucho en neurología, de que se dice, bueno, vamos a ver, la serpiente está ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que yo veo a la serpiente y luego salto, pero la realidad no es así. Es yo salto y luego veo a la serpiente. No, porque, bueno, hay una... El sistema visual, o sea, la señal que yo percibo de la serpiente y la respuesta que tiene mi cuerpo llevan velocidades distintas, porque la velocidad de la luz va a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, y mi organismo reacciona de otra manera. Entonces, realmente lo que ocurre es que yo primero salto y luego en mi mente veo la serpiente. O sea, es decir, yo la percibo primero el salto y luego la serpiente. Lo que ocurre con este tipo de reacciones suele ser así. No hay un pensamiento predecesor, porque de hecho las pensaciones solo nos ocupan el 85% del tiempo, pero claro, yo normalmente no empleo mucho tiempo en explicar el 1% de las ocasiones, que es cuando tenemos esta emoción automática de cuando yo me encuentro en una situación de peligro, mi cuerpo reacciona y luego veo la situación. Ya te digo que esto es una anécdota en la vida del ser humano. Esto ocurre muy poquitas veces en el día. Ya te digo, cuando cruzas sin querer por el carril bici y te ves una bici que está encima, o cuando te dan un susto, sí que reaccionamos de esa manera automática, pero la mayor parte del tiempo sentimos lo que pensamos y pensamos lo que sentimos. Nos hemos dado cuenta hoy de que separar pensamiento y emoción es bastante complicado. De hecho, ya sabes que yo opté hace un tiempo por llamarlo pensación. Sí, me encanta ese concepto que está en tu libro también y me parece súper bonito, pero súper bonito, es muy guay. Es que es difícil a todos los niveles. A nivel anatómico es muy diferente, es muy difícil separar emoción de pensamiento porque las áreas que utiliza y las redes neuronales que utiliza se solapan. A nivel bioquímico también. Poco a poco empezaremos a hablar de pensaciones todo el mundo. Qué guay. Aquí nos preguntaban, a quien nos lo pregunta, y se vuelve a ver el directo, ¿por qué le damos tantas vueltas al mismo pensamiento? Lo hemos explicado antes también. Nos preguntan también, ¿las relaciones de pareja se sostienen en base a imágenes mentales? Puede ser. De hecho, es una moda bastante común. Es el modus operandi más común del ser humano actual, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Las imágenes mentales forman parte de, digamos, del grupo recuerdos. Y esto tiene siempre la misma finalidad, que es ahorrar energía. La finalidad de una imagen mental o de un recuerdo no es dirigir tu relación de pareja. No lo es. Otra cosa es que tú le des a ese recuerdo, a esa imagen mental, ese poder. Fíjate, vamos a enmarcarnos. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es un pensamiento que apunta al pasado, pero es un pensamiento igual. Es un pensamiento exactamente igual. Los pensamientos y los recuerdos están hechos de imágenes mentales. Entonces, si yo empiezo a darle a ese recuerdo la condición de hecho, empezará a dirigir mi relación de pareja. Pero, sin embargo, si yo me doy cuenta de que ese recuerdo solo es una propuesta neuronal, no tiene por qué hacerlo. Volvemos al principio. Yo puedo replicar mi ventana de tiempo cada 3 segundos o puedo dejar de hacerlo. ¿De qué depende? Del uso que le dé a las cosas que pienso. Yo puedo pensar muchas cosas. Por ejemplo, una creencia es un pensamiento, una condición de hecho. Un recuerdo es un pensamiento que apunta al pasado. Una proyección futura es un pensamiento que apunta al futuro, pero son pensamientos igual. Cuando yo empiezo a ver mi vida desde esta perspectiva, mi vida se simplifica. Me doy cuenta de que las creencias limitantes dejan de existir. Una creencia limitante simplemente es un pensamiento al que yo le doy la condición de hecho, pero puedo dejárselo de dar. De hecho, fíjate que para que existan las creencias limitantes, yo primero me tengo que creer, le tengo que dar la condición de hecho al pensamiento, la creencia limitante existe, porque si no dejaría de existir, sería una propuesta neuronal y yo no tendría que irme a un curso para gestionar mis creencias limitantes, porque es que a los seres humanos nos encanta gestionar todo. No tenemos ni idea, pero nos encanta gestionar. Y yo, que no sé gestionar mis cosas, te voy a enseñar a ti a gestionar las tuyas. Bueno, para mí no tiene ningún sentido. Aquí hay ya la última, porque estamos acabando, un comentario de Gisela, porque saltas mi comentario. David, yo, culpable. David, vivimos una vida no vivida debido a las continuas referencias circulares. Gracias por tus libros magistrales. Venga, no me las hemos hablado mucho hoy, ha sido muy guay lo del círculo hoy, porque nos hemos dado cuenta de que la construcción circular es algo que nosotros imaginamos, no es algo que está ahí. Nosotros tenemos la sensación de que la vida funciona en círculo porque nosotros decidimos consciente o inconscientemente percibir la realidad de la misma manera.
Entonces, eso es lo que nos genera la sensación de estar viviendo en un círculo. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta realmente de cómo funcionamos y cómo somos, cuando nos empezamos a dar cuenta de cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, y lo más importante, comenzamos a tomar la decisión de alinearnos con él, de ser coherentes con nuestra forma de funcionar, de repente la vida deja de ser circular. De repente aquello que yo estoy sintiendo, como hemos descubierto, es algo único, algo que mis redes neuronales están generando ahora por primera vez. Sí, yo puedo tener la tentación de ponerle una etiqueta, de ponerlo en el quesito que hablábamos antes, ¿no? En la porción de rabia. O puedo tener la tentación de ponerle otra etiqueta, de convertirlo en una emoción, en un concepto emocional. Pero también puedes sentirlo simplemente y ver si es útil para ti o no. Las emociones tienden, tal cual las conocemos, tienden a desaparecer. Las emociones ya han dejado de ser algo universal y algo básico. Las emociones están pasando a ser un concepto emocional. Y los conceptos emocionales no nos sirven para ver la utilidad de lo que pensamos, nos sirven para otras muchas cosas, nos sirven para comunicarnos, nos sirven para hacer un montón de cosas, pero no para ver la utilidad de lo que pensamos. Y dado la urgencia que estamos viviendo hoy en día de conectarnos con nosotros mismos, tenemos que ir a lo simple, tenemos que ir al gesto básico. ¿Y cuál es el gesto básico? Punto ¿Lo uso uno. o lo tiro? Lo uso o lo tiro, Sí. ¿no? Y cuando tú veas, cuando te sientas que este pensamiento no se puede usar o tirar, es porque has olvidado que aquello que piensas solo es una propuesta. Un Wow. pensamiento solo te puede encarcelar cuando has pasado por alto que es una propuesta neuronal. Entonces, si tú estás viendo una situación de vida en la que no puedes salir, mira qué piensas, porque algún pensamiento de esos lo has etiquetado como hecho. Siempre es así. Antes de un pensamiento etiquetado como hecho, hay otro pensamiento etiquetado como hecho. Y en cuanto deshaces uno de ellos, les Ya vuelves a está. dar la condición de propuesta, ¡pum! Pum, se deshace. Liberación. Pues con esto tan bonito yo me quedaría antes de que nos echen, así puedo colgar el directo y lo podemos revisar las veces que queramos. David, ha sido súper guay. Tengo ahí ya preparado tu segundo libro, La biología del presente con Sergi Torres, que me encantará leer seguro. Y ya desde aquí lo hago público. Quedas tú y Sergi invitados, que tengo muchas ganas de empezar la cuarta temporada de La Flor de Pell y invitados estáis a venir a hablar de vuestro libro, ¿vale? Ahí estaremos. A Sergi lo secuestro. Besito muy Un grande. abrazo muy grande. Muchas gracias, David.